Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Después de varias semanas, creo que tranquilamente podremos decir meses, o casi 2 meses, me vuelvo a reintegrar aquí a las clases. Por motivos de fuerza mayor que ustedes ya conocen, no he podido dictar la clase que falta o que faltan, dependiendo de la situación. Yo considero que faltan dos, esta y otra, pero ya depende de ustedes, ¿no? Si ustedes desean que sea así o en todo caso que podamos, no sé, terminar con esta clase y nada más, ¿no? Aunque en realidad falta pues hacer algunos ajustes y algunos detalles más, ¿no? Pero principalmente hoy día vamos a tocar lo que es el milenio. Si en el caso logro tener un tiempo para hablar de algo más, lo tocaré hoy día, pero principalmente vamos a hablar de milenio. Eh, Les pido disculpas si me ven con problemas todavía, con algunas secuelas, ¿no? Pero bueno, son pequeños detalles. Eh, Vamos a proceder. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado llevando hasta hoy día. Ustedes recordarán que empezamos hablando del reino de Dios, que es principalmente lo que más nos atañe hoy día. Hoy día cuando hablemos del milenio vamos a estar hablando mucho de lo que es el reino de Dios como tal. Ya que, si ustedes recuerdan, cuando yo les hablé acerca de la segunda venida, creo, me saltaron algunas preguntas por ahí, ¿no? Que trataban acerca de el reino de Dios, que era el reino de Dios, y yo les comenté que el reino de Dios como tal no se pudo implantar en la primera venida porque Israel rechazó a su Mesías. Entonces, este reino de Dios que ha sido rechazado por los israelitas tenía que postergarse para la segunda venida. Y es por eso que Jesús dice, no saben el tiempo ni las sazones que el Señor ha puesto en su potestad, le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1. Y luego menciona, ¿no? Acerca de que Él se iba a ir e iba a volver de la misma manera, en Hechos 1:11, ¿no? Los ángeles dicen, este mismo Jesús que vieron irse va a volver de nuevo de la misma manera como lo han visto irse. Eso nos anuncia la segunda venida, y la segunda venida es la forma como se implanta lo que conocemos como el milenio. Como ustedes sabrán, este tema, y yo les hablé la vez pasada, este tema del milenio tiene connotaciones bastante peculiares. O sea, hay varias posturas, varias escuelas de pensamiento acerca de este tema. Normalmente cuando uno habla de escatología, constantemente salen a relucir ese tipo de cosas, ¿no? Inmediatamente te preguntarían si hablas, hoy vamos a hablar de escatología, ya. Y inmediatamente dirían, entonces ¿tú qué eres? ¿Eres premilenarista? ¿Eres postmilenarista? ¿Eres amilenarista? ¿O eres pretribulacionista? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son diferentes tipos de posturas, la hemos llevado anteriormente, voy a hacer un pequeño recordatorio de este tema, pero ya lo hemos llevado anteriormente. Y esto principalmente trata la forma como uno ve el regreso de Cristo, ya que el regreso de Cristo es como una especie de ancla de la cual se agarran todas estas posturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la postura que nos enseña acerca del amilenarismo, que principalmente se distingue por varios puntos que podríamos definirlos, en los cuales se nos habla acerca de que, por ejemplo, no hay tal cosa como un periodo literal de 1000 años. Los amilenaristas no creen que hay un periodo de 1000 años literal que se lleve en la Tierra, ¿no?
no hay tal cosa como un periodo literal de 1000 años de paz en la perspectiva profética del futuro, en la cual Cristo haya de reinar en la tierra. Para ellos no es así. Un segundo punto sería los lugares bíblicos que hablan de un reino terrenal deben aplicarse a la iglesia y a las bendiciones que el Evangelio comporta a cuantos reciben al Señor Jesucristo durante el lapso de tiempo que transcurre desde el día de Pentecostés hasta el final de los siglos. Supongamos que hoy día viene Jesucristo, entonces para los amilenaristas el milenio comenzó en el día de Pentecostés y termina hoy, suponiendo que hoy día viniera Jesucristo, ¿no? En su segunda venida. Ellos creen en la segunda venida, solo que para ellos el milenio abarca, es una cosa un poco confusa porque para los amilenaristas el milenio y la tribulación van de la mano. Es algo que la Biblia no lo enseña, por lo menos yo no lo veo así, no veo que la Biblia enseñe eso, pero para ellos los amilenaristas enseñan de esta manera. Les voy a hacer un resumen muy rápido de lo que ellos enseñan. Ellos dicen que lo que se conoce como la gran tribulación, ¿no? Como los sellos, las trompetas y todo eso, está ocurriendo en estos tiempos. O sea, desde la época en que la iglesia empezó hasta ahorita. Está ocurriendo. Entonces, mientras que eso va ocurriendo, el milenio también va y Satanás está atado y todo eso está ocurriendo juntamente con el milenio, ¿no? Por eso el tercer punto dice, Satanás fue atado desde el momento en que nuestro Salvador triunfó sobre él en la cruz, puesto que allí perdió el diablo sus mal adquiridos derechos sobre la humanidad caída, ¿no? Y ellos utilizan un texto como Colosenses 2:15 para hablarnos de esto, ¿no? En un cuarto punto sería los bienaventurados que dieron su vida por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios son los santos que murieron durante la presente era de la iglesia, principalmente los 3 años y medio, los 3 siglos, primeros 3 siglos de la fe cristiana, ¿no? En la cual hubo 10 persecuciones grandes y ahí murieron pues, cristianos a granel, ¿no? Y un quinto punto sería la segunda venida de Cristo es un solo momento al final de la era presente, cuando todos los muertos, tanto justos como malvados, volverán a la vida al mismo tiempo para ser juzgados ante el gran trono blanco y ser destinados los unos al castigo eterno, los otros a la vida eterna. Eso es lo que ellos ven así en la época de la gran tribulación, el milenio y todo eso, ¿no? Ellos lo ven de esta manera. El postmilenarismo, por ejemplo, lo ve muy parecido a esto, pero para ellos no hay maldad que aparezca en este tiempo. O sea, ellos un poco más apegados a lo que el milenio dice, según Apocalipsis 20, pero ellos indican que sí, estamos ahorita en una época en la cual vamos en progreso hacia llegar a la época del milenio. O sea, ellos hablan que la segunda venida será después del milenio, por eso es post-milenarismo, o sea, la segunda es después del milenio, pero ellos indican que en la era presente la predicación del Evangelio efectuará progresivamente un aumento de paz, de bendiciones espirituales e incluso de prosperidad material, hasta que de acuerdo con la profecía de Isaías 11:9, la tierra sería llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿No? Esto preparará el terreno para el milenio literalmente entendido, aun cuando puede tratarse no de un número exacto, sino aproximado de años, ¿no? Eso es lo que estos hombres que enseñan el postmilenarismo piensan, ¿no? Y el premilenarismo es lo que pensamos nosotros, ¿no? Que existe un rapto. O sea, hay dos tipos de premilenarismo, el premilenarismo histórico y el premilenarismo dispensacional. El que nosotros tenemos es el dispensacional, que piensa que Jesús va a venir primeramente por su iglesia, la va a llevar al cielo, ¿no? Eso es lo que hemos visto todo este tiempo, en todas estas clases, la va a llevar al cielo durante, durante esos 7 años que está la iglesia en el cielo. Acá abajo está la gran tribulación, arriba está empezando el juicio del tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, perdón, la cena no, las bodas del Cordero. Luego terminan esos 7 años, abajo la tribulación y arriba el tribunal de Cristo y las bodas, y luego baja la iglesia con Jesús a la cena de la boda del Cordero, que es el milenio, ¿no? Así lo vemos nosotros, el premilenarismo.
Ahora, hay tres tipos de premilenaristas. Hay los premilenaristas pretribulacionistas, los que medio tribulacionistas y post-tribulacionistas. ¿Qué quiere decir esto, no? Todo esto ya está basado en la tribulación, o sea, ¿cuándo viene Jesús? Antes de la tribulación, pretribulacionistas, en medio de la tribulación, medio tribulacionistas, y o después de la tribulación, post-tribulacionistas. Eh, Eso ya depende de cómo se le enfoque, ¿no? Normalmente la postura de la Iglesia Manuel y la mía y la de todos los que estamos aquí presentes es la pretribulacionista, ¿no? Somos premilenaristas, pretribulacionistas, ¿no? O sea, creemos que Jesús viene antes del milenio y que viene por primera vez en el rapto antes de la gran tribulación, ¿no? O sea, el rapto ocurre antes de la gran tribulación, ¿no? Recapitulando, porque no sé por qué no me llegan a comprender esta parte algunos de ustedes. El rapto ocurre como inicio de todo esto y luego en el cielo empieza en la cena del... ay, me sigo con la cena, yo no sé por qué, creo que tengo hambre, aunque ya comí, bueno, creo que tengo hambre. Empieza el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y abajo está la gran tribulación, ¿no? Entiendan esta división porque estamos hablando del cielo y de la tierra, acontecimientos paralelos, acontecimientos que ocurren en el mismo momento. Acá abajo está la gran tribulación, los 3 años y medio partidos en, los 7 años partidos en 2 periodos de 3 años y medio. Y arriba está ocurriendo lo mismo, pero, o sea, los mismos 7 años, pero el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. No se sabe en cuánto es el periodo en sí. O sea, no se sabe si la tribunal de Cristo va a agarrar 6 años de los 7, 2 años de los 7, 5 años de los 7, no se sabe. Y cuánto agarra las bodas del Cordero tampoco, ¿no? Pero se entiende que ambos procesos van a ocurrir primero, primero el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Y luego que ocurre las bodas del Cordero, la iglesia baja con Jesús y los ángeles a entrar al milenio, que es la cena de las bodas del Cordero. Que es la cena de las bodas del Cordero. Que es lo que se menciona en Mateo 25, ¿no? De las vírgenes, ¿no? Las vírgenes son el pueblo de Israel que está esperando las sensatas que están esperando, ¿no? Y las otras que no están esperando, que son las que van a hacer van a entrar a la cena de la boda del Cordero o se van a quedar afuera, ¿no? Como les mencionaba, los pretribulacionistas sostienen que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Esta es la posición mantenida por la gran mayoría de los premilenaristas y es la que mejor se compagina con los pasajes tanto de la profecía en general como del Apocalipsis en particular. Luego tenemos los medio tribulacionistas, opinan que la iglesia será arrebatada a mitad de las 70 semanas de Daniel, de la 70ª semana de Daniel, es decir, antes de los 3 años y medio, durante los cuales será notoria y virulenta la persecución suscitada por el anticristo, pues esta será la propiamente llamada tribulación. Su apoyo bíblico principal es Apocalipsis 7:14, pero ya dijimos que este pasaje no se refiere a la iglesia, sino a los que salen de la gran tribulación, ¿no? Porque la iglesia ya no está ahí, ¿no? No vemos a la iglesia después de Apocalipsis capítulo 4. ¿No? En Apocalipsis 4 se hacen algunas menciones, ¿cómo le diría? Algunas menciones tácitas, ¿no? De la iglesia, algunas menciones que no son tan notorias, pero que sí se entiende que estamos hablando de la iglesia. Se habla de los ancianos, ¿no? De los 24 ancianos, se habla de los seres vivientes, se habla de que dan sus coronas, ¿no? Que eso es parte de lo que estábamos hablando acerca de la época en la cual estamos en el cielo, ¿no? En estos 7 años que vamos a estar en el cielo. Bueno, como les decía al principio, lo que estamos viendo es acerca de lo que es el milenio como tal. Pero el milenio, como yo les indico, no es más que
No es más que, que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de un reino final del Mesías, ¿no? Y que, por ejemplo, el amilenialismo toma todas esas profecías y las alegoriza. Alegorizar quiere decir que no sean literales, o sea, que no se entiende al pie de la letra, sino que se les da un significado diferente al que aparentemente tiene. Eh, Porque ellos no quieren pues aceptar que existe un milenio como tal, ¿no? Porque para ellos es muy sensual un milenio, ¿no? Un milenio en el cual van a estar haciendo casas y van a construirlas, van a habitarlas y van a estar paseando con los bueyes y con las ovejas y los leones y todo. Para ellos eso es muy, muy, muy humano, muy carnal, muy, muy muy poco natural para un cristiano que ve todo espiritual, ¿no? Entonces, es ahí donde ellos rechazan tajantemente el milenio y toman todas estas profecías como la de Isaías 11, la de Isaías 61, ¿no? Y otras tantas profecías más que nos hablan acerca del milenio, como por ejemplo eh, otros pasajes más acerca de este tema, como son los salmos, por ejemplo, también que hablan también acerca del milenio, y los toman todos estos y lo colocan en la iglesia. Para ellos es la iglesia. Eh, Vamos a tomar unos instantes nada más para ajustar un pequeño punto en el cual normalmente se le ataca al premilenarismo. Los amilenaristas dicen que su postura es la postura histórica, que nuestra postura es una postura moderna, que antes nadie creía en el premilenarismo, pero que ahora creemos a partir del siglo XVIII. Entonces, eso es una falacia porque no es así. O sea, si nosotros revisamos materiales de los padres de la iglesia, los que se conocen como los padres de la iglesia, hablemos, por ejemplo, de Clemente, de Ignacio, Policarpo, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Cipriano, y todos ellos, ¿no? Que escribieron varias epístolas en esos tiempos y que dejaron muchos escritos más, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, dicen que si nosotros nos deshacemos de todos los manuscritos que hay de la Biblia como tal, y solamente tocáramos los versículos que están escritos en las cartas de estos hombres de Dios que siguieron a los apóstoles y escribieron también juntamente con ellos, también escribieron cartas y otros tipos de materiales. Si solamente sacáramos las citas de ellos nada más, podríamos armar nuevamente la Biblia. O sea, la manera con la que ellos citaban Biblia era increíble, de tal manera que muchos estudiosos de bibliología, que es el estudio de la Biblia, consideran eso, ¿no? Que pudiéramos tranquilamente deshacernos de todos los más de 5.000 manuscritos que hay del Nuevo Testamento y más de 1.800 manuscritos que hay del Antiguo, y solamente usar las citas que hacen estos padres de la iglesia, juntarlas todas y tenemos la Biblia nuevamente. Entonces, eso es increíble, ¿no? Pero es así como estos hombres citaban. Y estos mismos hombres mencionaban muchas profecías, ¿no? Muchas cosas, muchos temas bíblicos. Por eso mismo es que tenemos tantas citas, ¿no? Porque ellos citaban mucho la Biblia y estudiaban mucho la Biblia. Entonces tenemos que desde el tiempo apostólico en adelante, los primeros padres de la iglesia mantuvieron la posición premilenial, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los teólogos que la mantuvieron durante el siglo I, ¿no? Podemos citar, por ejemplo, a Clemente de Roma, que fue del 40 al 100 después de Cristo, Ignacio, que fue del 50 al 115, y Policarpo, que fue del 70 al 167. Hay muchos más. Hay un libro, ¿no? Hay un libro que tiene más de 1.000 páginas que habla solamente de este tema. Solamente de este tema. O sea, de las personas, de los padres de la iglesia que han hablado. O sea, él menciona todos, casi prácticamente todos, creo que no le faltará nada,
que son del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo, ¿no? Y menciona cuáles también son de la postura milenial en el primero, segundo y tercer siglo, ¿no? Entonces, eso es muy rico, pero bueno, es muy extenso también, ¿no? Estamos hablando de muchas hojas y sería muy largo esta clase hablando solamente de ese tema. Pero les voy a mencionar algunos más resaltantes, son los más conocidos también, que muestran que no es una postura moderna, sino que es una postura desde el primer siglo. O sea, que muy posiblemente podemos estar hablando de que los mismos evangelistas y el mismo Pablo también mencionaba esto, ¿no? Este tema. No lo entendían de esa manera. Teólogos que la mantuvieron durante el siglo II: Justino Mártir, del 100 al 168, Ireneo, del 140 al 202, y Tertuliano, del 150 al 220. Y teólogos que la mantuvieron durante el siglo III: Cipriano, del 200 al 258, y Comodiano, en el 250. Pero el amilenarismo empezó a recién aparecer algún que otro. Estamos hablando de decenas sobre decenas en el primer siglo del premilenarismo, o sea, decenas de hermanos que hablaban del premilenarismo en el primer siglo, decenas sobre decenas. En el segundo habían también decenas sobre decenas y uno que otro, 3, 4 tal vez, del amilenarismo. Y en el siglo tercero recién aparece un auge más grande del amilenarismo, pero ya tenemos el primero y el segundo siglo netamente, prácticamente en su totalidad, de premilenarismo. Entonces no entiendo de dónde sacan eso de que es moderno. Principalmente esto empezó con Clemente de Alejandría, que él tenía esa facultad, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, de alegorizar la Biblia en su totalidad. Para él todo era alegoría, nada era real, nada era auténtico, nada era veraz, nada era literal, no era letra por letra, palabra por palabra, no, él todo lo tenía que alegorizar, ¿no? El diccionario, voy a buscar aquí el diccionario, a ver si me permiten un ratito, para tener una definición más exacta de del texto, de la palabra que le estoy diciendo, ¿no? Vamos a buscar alegorizar para que ustedes me puedan entender de una manera más clara. Créeme que mi computadora no es de última generación. Sinceramente pensé que la garganta me iba a fallar más. Me está aguantando. me está... Todavía tengo algunas secuelitas por ahí, ¿no? Pero, uy, no me digas eso. Se me cerró el programa. Bueno, si no funciona uno, funciona el otro. Esta webcam que se me para cayendo. Quédate allí. A ver, vamos a hacer la búsqueda de esta palabra. El diccionario dice alegorizar, interpretar de forma simbólica, expresar de forma alegórica o simbólica. Partiendo de la interpretación simbólica de los animales, el escultor funde las formas características de varios de ellos cuando quiere alegorizar un pecado o expresar unas ideas. Es, por ejemplo, si uno dijera, por ejemplo, ¿no? Como decir, por ejemplo, el león de la tribu de Judá, ¿no? Uno entiende que no está hablando de que Jesús es un león, en realidad, ¿no? Ni Jesús es un león, ni Jesús es un cordero. O sea, sabemos que ninguno de los dos es. Ahora sí creo que me veo mejor, ¿no? Ya. Sabemos que Jesús no es ni un león, ni es un cordero, literalmente hablando, ¿no? Sabemos que Él es una persona, pero decimos que él es un león, un cordero, porque usamos símbolos, ¿no? O sea, león, ¿por qué? Por lo de la realeza, por la firmeza, por el coraje, y el cordero por la mansedumbre, porque se entrega a sí mismo, ¿no? Toda esa simbología. Es así como ellos entendían mucho en finales del segundo siglo y todo el tercer siglo este tema, ¿no? Y da resultado de que Clemente de Alejandría formó una escuela, una academia, en esos tiempos se le llamaba academia, una academia, y esta academia en Alejandría
tiene un discípulo muy renombrado, que posiblemente, tal vez lo hayan escuchado, llamado Orígenes, Orígenes de Alejandría. Orígenes es el que empieza este tema alegórico sobre la Biblia y empieza a decir un montón de, perdónenme la expresión, pero un montón de babosadas, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia realmente dice, ¿no? Ahorita no voy a tocar alguno de esos porque es bastante extenso y no es el tema, ¿no? Pero si ustedes pueden buscar las alegorías de Orígenes y van a encontrar cosas que son bien descabelladas, ¿no? Bastante jaladas de los pelos. Pero principalmente él, al sentar las bases del sistema alegórico, luego viene siglos después, más o menos por ahí, por el 400, 500, por el siglo IV, perdón, por el siglo V, empieza a aparecer la figura de un gran hombre que todos ustedes conocerán, no creo que ninguno no lo haya escuchado, San Agustín. San Agustín fue obispo de Hipona, ¿no? Él era maniqueo de una religión llamada el maniqueísmo, y él se convierte a Cristo y empieza pues a seguir los caminos del Señor, ¿no? Escribe muchas obras importantes, hay obras hasta en esos tiempos que son bastante interesantes, pero escribe principalmente una llamada La ciudad de Dios. Y en esta obra es donde él empieza el amilenarismo como tal, ¿no? Él lo hace iniciar como tal, como se le conoce ahora, ¿no? Es prácticamente el padre del amilenarismo, aunque esa paternidad la podríamos adjudicar juntamente con Orígenes y con Clemente anteriormente, pero él es el que le da la mayor forma, ¿no? Él es el que le da todo el esquema que mencioné hace un rato, ¿no? De que no existe el milenio como tal, no son 1000 años en realidad, son un periodo extenso de tiempo, en este caso ya más de 2000 años para ellos, que no que tanto el milenio como la gran tribulación y como que Satanás está atado, todo va junto, ¿no? Es un revoltijo ahí, y muchas de las cosas más que habíamos mencionado, los 5 puntos anteriores que mencioné, pero principalmente fue con ello, ¿no? Pero si nosotros estamos entendiendo claramente esto, entonces vemos que el premilenialismo es anterior al amilenarismo, cosa que ellos indican que no es así. Principalmente quería llegar a este punto, pido disculpas por la demora, pero creo que era innecesario tocar este tema. Les insisto, es muy breve lo que he tocado comparado a pruebas que son mucho más latentes y mucho más extensas también, ¿no? de cientos de hojas. Entonces, vi necesario tocar al menos aunque sea un pequeño punto. Como les digo, les pido disculpas por mi garganta. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que no se note mucho este pequeño defecto. El propósito del milenio. ¿Cuál es el propósito del milenio? ¿Por qué nosotros hablamos de un milenio y qué es lo que nos hace ver a un milenio? ¿No? Sabemos que la crítica más grande que hacen los amilenalistas, sobre todo, es que sacamos el milenio solamente de un pasaje. Decimos, no, el milenio, ya. ¿Milenio por qué? Porque aparece en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7. Y ellos dicen, no puede haber milenio y no puede haber un milenio literal de 1000 años porque solamente aparece en un versículo. Pero curiosamente creo que el Señor ya había previsto esto y dijo, ¿no? Usted va a aparecer un grupo que va a estar diciendo que no hay milenio porque solo aparece un pasaje, pues van a aparecer 7 formas, 7 formas no, 7 veces en las cuales aparece la palabra 1000 años, ¿no? Gilia ete, ¿no? Gilia ete, 1000 años. Y es curioso, ¿no? Porque vemos que pocas veces en la Biblia se menciona repetidamente
un pasaje de esa manera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, permítame que vuelva a abrir mi Biblia porque debido a que este generoso sistema me cerró el programita. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Mientras carga les sigo hablando. ¿No? Menciona curiosamente varias veces la palabra 1000 años, ¿no? Lo vamos a ver ahorita abriendo Apocalipsis capítulo 20. Y si bien cierto es el texto que realmente nos menciona acerca del milenio, encontramos la idea como tal en muchos otros pasajes de la Biblia. No estamos aferrándonos solamente a un texto, ¿no? Hay muchos pasajes de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de un periodo en el cual van a ocurrir cosas, pero fenomenales, ¿no? Fenomenales. A ver, vamos a ver nuestra conocidísima Reina Valera, vamos a Apocalipsis, capítulo 20, y nos dice, escuchen todas las veces que aparece la palabra 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Miren mi mano, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, dijo todo Dios, cuando los 1000 años se cumplan, entonces, como decíamos, versículo 7 aparece el sexto, ¿no? Ya faltan manos, faltan dedos, sexta vez que aparece cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces ahí tenemos 6 veces que aparece la palabra 1000 años en el pasaje de Apocalipsis 20. O sea, creo que el texto quiere ser bien claro, ¿no? Solamente que lamentablemente hay cristianos que acostumbran a desechar un pasaje que no les gusta, que no les parece, porque simplemente aparece una vez en la escritura, ¿no? Claro, yo entiendo que la palabra 1000 años como tal, el término giliaete, que son estos 1000 años, aparece solamente una vez en el pasaje, ¿no? O sea, aparece un pasaje nada más, pero en ese pasaje aparece 6 veces. O sea, ¿por qué ser tan reiterativo, ser tan repetitivo en un pasaje si solamente estamos hablando de algo simbólico? O sea, solamente 7000 años simbólicos, que pueden ser 2000 como ellos dicen, o pueden ser unos poquitos menos. ¿Por qué ser tan repetitivo con 1000? No, no es algo muy raro, sería algo muy confuso, muy fuera de foco pensar de que es un periodo determinado de tiempo y que me repites a cada rato 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Bueno, en fin, como decíamos, el propósito del milenio. Uno de los propósitos del milenio, en realidad encontramos 6 propósitos, pero vamos a empezar con el primero, es recompensar a los santos de Dios. En el Salmo 58:11 dice, ciertamente hay galardón para el justo. Proverbios 11:18 dice, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:34 nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El
El segundo punto sería contestar la oración modelo tan frecuentemente elevada, ¿no? Sabemos que en Lucas 11, del 1 al 4, y Mateo 6, del 9 al 3, el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino. Ahora, si el reino ya había venido con Jesús en tierra, ¿para qué orar al Señor, venga tu reino? ¿No? Que es, en realidad, lo que estamos hablando es de que Jesús había venido a implantar el reino, pero porque el rey había llegado aquí a la tierra, pero en realidad el reino como tal se iba a implantar posteriormente. El punto 3 sería redimir a la creación. Sabemos que en Génesis 3 Dios maldijo la naturaleza por el pecado de Adán. Desde ese momento el paraíso de Dios se convirtió en un desierto, ¿no? Las rosas de repente tenían espinas y el dócil tigre o el tranquilo león se convierte en un animal carnívoro hambriento. Pero durante el milenio vemos que todo esto va a cambiar, ¿no? Pablo nos describe la transformación en su epístola a los Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Punto 4 sería cumplir 3 pactos importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que, y esos pactos lo hemos visto, ¿no? Los hemos analizado uno por uno para tener un poco más de alcance al respecto, ¿no? El pacto de Abraham, que sabemos que era incondicional, el pacto de David, que sabemos que era incondicional también, el pacto de Abraham, que su simiente Israel se convertiría en una gran nación y que su simiente Israel un día sería dueño de Palestina para siempre y la extensión que le corresponde a Israel también lo vimos. El pacto davídico, esa promesa era tripartita, que el reino de David provendría un trono eterno, un reino eterno y un rey eterno. Y también vemos el nuevo pacto, que vemos en Isaías 42:6, Jeremías 31 del 31 al 34 y en Hebreos 8 del 7 al 12. Esta promesa también era tripartita, que perdonaría su iniquidad y olvidaría su pecado, que les daría un corazón nuevo y que usaría a Israel para llegar hasta los gentiles y enseñarles. El quinto punto, debemos probar un argumento. Esta es la idea, sea cual fuera su ambiente o su herencia, la humanidad fracasará inevitablemente sin la gracia de Dios. Por ejemplo, la edad de la inocencia terminó con la desobediencia obstinada, ¿no? Génesis 3. La edad de la conciencia terminó con la corrupción universal, Génesis 6. La edad del gobierno humano terminó con la adoración al diablo en la Torre de Babel, Génesis 11. La edad de la promesa terminó cuando el pueblo de Dios salió de la tierra prometida y fue esclavizado en Egipto, Éxodo 1. La edad de la ley terminó cuando las criaturas mataron a su creador, Mateo 27. La edad de la iglesia terminará con la apostasía mundial, 1 de Timoteo 4. La edad de la tribulación terminará con la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, y la edad del milenio terminará con un intento de destruir a Dios mismo, Apocalipsis 20. Más adelante se hablará exactamente de dónde y cómo Satanás reunirá a este ejército humano perdido al fin del milenio, ¿no? Entonces vamos a verlo también cómo es ese tema. Punto 6. Cumplir con el significado principal de la profecía bíblica. Toda la profecía bíblica acerca del Señor Jesucristo está resumida en un minúsculo versículo del apóstol Pedro. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 1 de Pedro 1:11. Aquí Pedro conecta la primera venida de Cristo, los sufrimientos, con su segunda venida, las glorias. Este versículo contiene la historia de la gloria suficiente del Salvador. Además, cuando un pecador se arrepiente y se convierte en parte del cuerpo de Cristo, él también comparte este destino. Nótese lo siguiente. En Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínense, ¿no? O sea, Pablo, si leemos todo lo que pasó, imagínense, es increíble, ¿no? 3 veces azotado por los judíos, en cárceles, en naufragios, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive dice que hay muchos que piensan que Pablo resucitó, porque dice que estaba muerto. Lo fueron a ver, estaba muerto, y en un momento se levantó y dijo, ¿dónde hay más lugares para ir, ¿no? Sí, Pablo. Increíble.
pero, o sea, padeció increíblemente, pero para él dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, imagínense eso, ¿no? Y nuestra esperanza, según de Corintios 1:7, respecto de vosotros es firme, dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Y en 1 de Pedro 4:12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y en 1 de Pedro 1:5 nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces es interesante ver eso, ¿no? Es interesante ver eso, que los versículos nos enseñan acerca de cómo va a cumplirse con el significado principal de la profecía bíblica. Otro punto importante que vamos a ver, un punto aparte, ¿no? Ahorita hemos visto varios puntos dentro de un punto, pero vamos a ver un punto más grande. Ejemplos del milenio en el Antiguo Testamento. El día del reposo. La palabra literalmente significa descanso. En la época del Antiguo Testamento, Dios sabiamente apartó un periodo de descanso después de un periodo de actividad. Se había de observar un reposo. Después de 6 días de trabajo, después de 6 semanas de trabajo, después de 6 meses de trabajo y después de 6 años de trabajo. Esto lo vemos en varios pasajes de la Biblia, ¿no? Después de 6 días de trabajo, Éxodo 28:11 y Levítico 23:3. Después de 6 semanas de trabajo, Levítico 23 del 15 al 16. Después de 6 meses de trabajo, Levítico 23, 24 y 25, 27 y 34. Después de 6 años de trabajo, Levítico 25 del 2 al 5. También vemos otro ejemplo en el año del jubileo, ¿no? Levítico 25 del 10 al 12, que sabemos que el año de jubileo era cuando se cumplieron los 50 años en los cuales se le había dado de descanso a la tierra, se le había dado de descanso a la tierra después de que habían pasado 49 años de el uso de esta misma. El tabernáculo, porque la gloria de Dios moraba en el lugar santísimo, ¿no? La fiesta de los tabernáculos también es un ejemplo. La tierra prometida. El reinado de Salomón también es un ejemplo, ¿no? Porque por lo extenso de su reino, por su seguridad, por su gran sabiduría, por la fama de su reino y por las riquezas de su reino. Ahora vamos a ver otro punto más, el punto 3 o punto C, si le queremos considerar, ¿no? El primer punto que vimos era perdón, el primer punto que vimos es el propósito del milenio, punto A. Ahorita acabamos de ver el punto B, ejemplos del milenio en el Antiguo Testamento, ejemplos del milenio en el Antiguo Testamento, punto B. Y ahora vamos a ver el punto C, la naturaleza del milenio. ¿Cómo será el reino de 1000 años de Cristo? Un doctor llamado Dwight Pentecost ha compilado los siguientes datos extensos e impactantes, ¿no? Voy a tratar de leerlos. Es bastante extenso. Voy a citarlos en sí y los voy a leer una porción pequeña de ellos porque es mucho, nos va a demorar mucho. Paz es el punto 1. La cesación de las guerras, eso sería uno de los casos. Hay varias citas, pero sería imposible que se las pudiera leer todas. Vamos a tomar Isaías 2:4. Gozo, la plenitud del gozo será una característica distintiva de esta era, Isaías 9, del 3 al 4. Tenemos la santidad, el reino teocrático será un reino santo, aunque no lo crean así los amilenaristas. Lo vemos en Isaías 1, 26 al 27, 4, 3 al 4, 29 del 18 al 23, etc. Gloria, el reino será un reino glorioso. En realidad es la manifestación de la gloria de Cristo, el reino milenial, en el cual la gloria de Dios tendrá plena manifestación, ¿no? Isaías 24, 23. Y también vemos en el 4.2, 35.2, 45, 60, 1 al 9. Consuelo, el rey ministrará personalmente en cada necesidad.
nos consolará en todo sentido, ¿no? Isaías 12 del 1 al 2, 29 del 22 al 23, 30 del 30 al 26, 40 del 1 al 2. Justicia, ¿no? Habrá una administración perfecta de justicia para todo individuo. Isaías 9, 7, 11, 5, 32, 16, 42 del 1 al 4, etc. Pleno conocimiento. El ministerio del rey ofrecerá a los súbditos de su reino el pleno conocimiento. O sea, conoceremos todos, conoceremos como seremos conocidos, dice la Biblia, ¿no? Isaías 11 del 1 al 2 y 9, 41 del 19 al 20 y 54, 13, Habacuc 2, 14. ¿No? Instrucción. Este conocimiento se obtendrá mediante la instrucción que emanará del rey. Isaías 2 del 2 al 3, 12 del 3 al 6, 25, 9, 29 del 17 al 24, 30 del 20 al 21, 32 del 3 al 4, etc. Remoción de la maldición. La maldición original de la creación, ¿no? que conocemos que está en Génesis 3, será quitada de manera que haya abundante productividad en la tierra, ¿no? Habrá cosas enormes, ¿no? Se perderá la ponzoña y la ferocidad. Isaías 11 del 6 al 9, 35, 9 y 65, 25. Remoción de la enfermedad. El ministerio del rey como sanador será efectivo durante toda la era, de manera que la enfermedad y aún la muerte, excepto como una medida penal al tratar con el pecado evidente, serán quitadas. Isaías 33, 24, Jeremías 30, 17 y Ezequiel 34, 16. Sanidad de los deformados. Junto con el Ministerio de Sanidad se efectuará la corrección de toda deformidad al iniciarse el milenio. Isaías 29, del 17 al 19, 35 del 3 al 6, 61 del 1 al 2, Jeremías 31, 8, Miqueas 4, 6 al 7, etc. Protección. Habrá una obra sobrenatural de preservación de la vida en la era milenaria que será llevada a cabo por el mismo rey. Isaías 41 del 8 al 14, 62 del 8 al 9, Jeremías 32, 27, 23, 6, Ezequiel 34, 27, entre otros. Libertad de la opresión. No habrá ninguna opresión social, política ni religiosa en aquel día. Isaías 14 del 3 al 6, 42 del 6 al 7, 49, 8, 9, entre otros. Ausencia de inmadurez. Esto parece sugerir que no habrá tragedias de idiotez ni de cuerpos enanos en aquel día. Isaías 65, 20. La longevidad será restaurada. Reproducción de las gentes vivas. Los santos vivos que entren en el milenio con sus cuerpos naturales engendrarán hijos durante toda la era. La población de la tierra se elevará. Los que nazcan en esa era no nacerán exentos de pecado, de manera que la salvación será necesaria. Jeremías 30, 20, 31, 29, Ezequiel 47, 22, Zacarías 18. Trabajo. El periodo no se caracterizará por la ociosidad, sino que habrá un sistema económico perfecto en el cual las necesidades de los hombres serán satisfechas abundantemente por el trabajo que ofrecerá ese sistema bajo la dirección del rey. Habrá una sociedad industrializada plenamente desarrollada que proveerá para las necesidades de los súbditos del rey. Isaías 62 del 8 al 9, 65 del 21 al 23, Jeremías 31, 5, Ezequiel 48, 18, 19. La agricultura, así como la manufactura, proveerán empleo. Prosperidad económica. La situación laboral perfecta producirá una abundancia económica de manera que no hará falta nada. Isaías 4.1, 35 del 1 al 2 y 7, 30 del 23 al 25, 62 del 8 al 9, 65, 21 al 23, entre otros. Aumento de luz. No quiere decir que van a dar más luz eléctrica, ¿no? Habrá un aumento de luz solar y lunar en dicha era. Este aumento de luz será probablemente una de las principales causas del aumento de la productividad de la Tierra. Isaías 4, 5, 30, 26, 60, 19, 20, Zacarías 2, 5. Lenguaje unificado. Las barreras del lenguaje serán quitadas de manera que puede haber una libre intercomunicación social. Sofonías 3, 9. Adoración unificada. Todo el mundo se unirá en la adoración a Dios y al Mesías de Dios. Isaías 45, 23, 52, 1, 7, 10, perdón, 52, 52 versículo 1, 7 y hasta el 10, 66 del 17 al 23, Zacarías 13, 2, 14, 16, 8, 23, 9, 7, Sofonías 3, 9, Malaquías 1, 11, Apocalipsis 5 del 1 al 14. La presencia manifiesta de Dios. La presencia de Dios será plenamente reconocida y se experimentará la comunión con Dios en un grado sin precedentes. Ezequiel 37, del 27 al 28, Zacarías 2, 2,
10 y hasta el 13, Apocalipsis 21, 13. La plenitud del Espíritu, la presencia y la capacitación divinas serán experiencia de todos los que estarán en sujeción a la autoridad del Rey. Isaías 32, del 13 al 15, 41, 1, 44, 3, 59, 19, Ezequiel 36, 26 al 27, etc. Perpetuidad del estado milenario. Lo que caracterizará la era milenaria no se considera temporal, sino eterno. Joel 3:20, Amós 9:15, Ezequiel 37, 26 al 26 al 28, Isaías 51 del 6 al 8, 55, 3 y 13, 56, 5, etcétera, etcétera. Esto lo pueden encontrar en el libro que les dije de Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir, páginas del 370 al 372. Ahí lo pueden encontrar mucho más detallado. Yo lo que estoy haciendo es un resumen bastante rápido porque son bastantes puntos. Estamos hablando de la letra A hasta la letra B chica. Entonces, casi todo un abecedario entero, ¿no? Entonces, por esa razón, no puedo yo demorarme mucho en ese tema por el hecho de el poco tiempo que tenemos. Ya vamos más de una hora, ¿no? Entonces, por esa razón que no podemos demorarnos mucho, pero les he dado los pasajes más representativos. Si ustedes le ponen pausa, pueden escuchar con más detenimiento los versículos que he leído. O si desean, yo les puedo pasar este pequeño fragmento, ¿no? Aparte, ¿no? No sé, tal vez por el WhatsApp o de alguna manera, ¿no? Pero como les menciono, solamente tenemos por el poco tiempo esto que les he indicado ahorita. Si no me equivoco, sería el punto D, los ciudadanos del milenio. Considerados negativamente, ninguna persona no salva entrará en el milenio. Isaías 35, Jeremías 31, Ezequiel 20, Zacarías 13:9, Mateo 18:3. Sin embargo, millones de bebés evidentemente serán criados durante el milenio. Estos nacerán de padres israelitas y gentiles salvados, pero mortales, que hayan sobrevivido a la tribulación y entrado al milenio en ese estado de mortalidad. De ahí la posible razón del árbol de la vida en Apocalipsis 22:2. Al madurar, algunos de estos bebés se negarán a someter su corazón al nuevo nacimiento, aunque sus obras externas estarán sujetas a la autoridad existente. Es así que Cristo reinará con vara de hierro. Zacarías 14, del 17 al 19 y Apocalipsis 2, 27. El doctor René Pache escribe lo siguiente acerca de esto. Por hermoso que sea el milenio, no será el cielo. Todavía será posible pecar durante los 2000 años. Isaías 11:4 y 65:20. Algunas familias y algunas naciones se negarán a ir a Jerusalén para adorar a Dios. Zacarías 14, 17 al 19. Si recuerdan ese pasaje, dice que a esas personas que no lo van a hacer, no les llegará la lluvia. Estos hechos serán todavía más inexcusables porque el tentador está ausente y porque las revelaciones del Señor serán mayores. Aquellos que han sido así golpeados servirán de ejemplo a los que estuvieran tentados a imitarlos. Isaías 66, 24. Esto lo vemos en el libro El Retorno de Cristo, páginas 428 y 429. Considerado positivamente, el Israel salvado. Israel nuevamente estará relacionado con Dios por matrimonio. Isaías 54, 1 al 17, 62, 2 al 5 y Oseas 2, 14 al 23. Israel será exaltado por sobre los gentiles. Isaías 14, 1 al 2, 49, 22 al 23, 60, 14, 17, 61, 6 y 7. Israel se convertirá en testigo de Dios durante el milenio. Isaías 44:8, 61:6, 66:21, Jeremías 16, 19-21, Miqueas 5:7, Sofonías 3:20, Zacarías 4, del 1 al 7 y 8:3. Gentiles salvados del Antiguo Testamento y de la tribulación. Vimos el primer punto de considerados positivamente, que es el Israel salvado. El segundo es gentiles salvados del Antiguo Testamento y de la tribulación. Isaías 2:4, 11:12, Apocalipsis 5:9 y 10. La iglesia, 1 Corintios 6:2, 2, 2 Timoteo 2:12, Apocalipsis 1:6, 2:26 y 27 y 3:21. O sea, todos estos, los ciudadanos del milenio serán, ¿no? Todos estos serán los ciudadanos del milenio. Es interesante porque también vamos a ver
Bueno, acá menciona los ángeles escogidos, ¿no? Hebreos 12:22. Para ser sincero, no he leído el pasaje, no sabría decir si es cierto la cita, pero bueno, ahí queda como ejemplo, ¿no? Entonces vemos que los ciudadanos, negativamente hablando, es que no van a entrar ninguno que no sea salvo, pero que van a ser personas allí que no son salvas y que tienen que aceptar a Cristo, y algunos no lo harán, ¿no? Y en el caso de los positivos son el Israel salvado, los gentiles salvados del Antiguo y del Testamento y de la tribulación, la iglesia, y bueno, acá también menciona a los ángeles escogidos. El rey del milenio. Por supuesto que este sería el punto E, el rey del milenio. Por supuesto que el Señor Jesucristo será el rey supremo, pero hay pasajes que sugieren que Él, en su gracia, escogerá reinar a través de un virrey, y ese virrey será David. Nótese la siguiente cita bíblica: sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Jeremías 39. Perdón. Jeremías escribió estas palabras unos 400 años después de la muerte de David, así que no podía estar refiriéndose a su reinado terrenal. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Ezequiel 34:23. Piensa también Ezequiel 37:24. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas 3:5. Si podemos tomar estos pasajes literalmente, David nuevamente se sentará sobre el trono de Israel. Será ayudado en su reinado por 1. La iglesia, 1 Corintios 6:3. 2. Los apóstoles, Mateo 19:28. 3. Nobles, Jeremías 30:21. 4. Príncipes, Isaías 32:1, Ezequiel 45 del 8 al 9. 5. Jueces, Zacarías 3:7 e Isaías 1:26. Punto E. F. La geografía del milenio. Palestina ha de ser muy engrandecida y cambiada. Por primera vez Israel poseerá toda la tierra prometida a Abraham en Génesis 15 del 18 al 21. Una gran planicie fértil que reemplazará el terreno montañoso. Un río que fluirá desde el monte de los olivos hasta el mar Mediterráneo y hacia el mar Muerto. Los siguientes pasajes bíblicos lo confirman. Zacarías 14, 4, 8 y 10, Joel 3, 18 y Ezequiel 47, 8, 9 y 12. O sea, versículos 8, 9 y 12. Jerusalén, la ciudad, se convertirá en el centro mundial de adoración. Esto lo vemos en Miqueas 4:1 y en Isaías 2, del 2 al 13. Al 3, perdón. Isaías 2, 2 y 3. La ciudad ocupará un lugar alto. Zacarías 14:10. La ciudad tendrá 6 millas, casi 10 kilómetros de circunferencia. Ezequiel 48:35. En la época de Cristo la ciudad tenía 4 millas, más de 6 kilómetros. Ahora, en este caso tendrá 10. La ciudad será llamada Jehová Sama, que significa Jehová está ahí. Ezequiel 48:35. Punto F. G. El templo en el milenio, su orden bíblico. El templo del milenio es el último de los 7 grandes templos bíblicos. Estos son el tabernáculo de Moisés, en Éxodo 40, que fue del 1500 al 1000 a.C., el templo de Salomón, en Primera Reyes 8, del 1000 al 586, el templo de Zorobabel, reconstruido después por Herodes, Esdras 6, Juan 2, 516 a.C. hasta el 70 después de Cristo, el templo del cuerpo de Jesús, Juan 2, 21, del 4 a.C. hasta el 30 después de Cristo, el templo espiritual, la iglesia, Hechos 2 y 1 Tesalonicenses 4, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, el templo de la tribulación, Apocalipsis 11, desde el arrebatamiento hasta el Armagedón, y el templo del milenio, que lo vemos principalmente en Ezequiel 40 hasta el capítulo 48, ¿no? Capítulos 40 al 48. Su posición santa. La Palestina será redistribuida entre las 12 tribus de Israel durante el milenio. La tierra en sí estará dividida en 3 zonas. 7 tribus ocuparán la zona del norte y 5 el territorio del sur. Entre estas 2 zonas hay una sección llamada la porción santa, o sea, aquella porción del territorio apartada para el Señor. Bueno, voy a citar lo que dice acá porque, a ver, ya. El doctor Dwight Pentecost cita a Mary F. Unger en relación con ese tema. Dice, la porción santa sería entonces un cuadrado espacioso
de 54,4 kilómetros por cada lado, alrededor de 2.960 kilómetros cuadrados. Bastante grandecita, 2.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie sería el centro de todos los intereses del gobierno y del culto divino, tal como se establecerán en la tierra milenaria. El templo mismo estará situado en medio de este cuadrado, la porción santa y no en la ciudad de Jerusalén, sobre un monte muy alto que estará milagrosamente listo para este propósito cuando haya de dirigirse el templo. 3. Su sacerdocio. En 4 ocasiones específicas se nos dice que se le asignarán los deberes sacerdotales a los hijos de Sadoc. Sadoc fue sumo sacerdote durante la época de David, el 11º en la línea de Aarón. Su lealtad al rey era inamovible, por esto se le prometió que su simiente tendría esta gloriosa oportunidad. 1 Samuel 2:35, 1 Reyes 2:25 y 27 y 35. Su príncipe. En su descripción del templo, Ezequiel hace referencia a un misterioso príncipe, unos 17 veces. Sea quien fuere, desempeña un papel muy importante en el templo mismo, aparentemente ocupando un lugar intermedio entre el pueblo y el sacerdocio. Estamos seguros de que no es Cristo, ya que prepara una ofrenda por su propio pecado. Ezequiel 45:22. Está casado y tiene hijo. Ezequiel 46:16. Algunos sugieren que el príncipe es de la línea del rey David y que será David lo que el falso profeta era el anticristo. O sea, un corregente, ¿no? Sus aspectos negativos. Varios artículos y objetos de los templos de Moisés, Salomón y Herodes estarán ausentes del templo milenario. No habrá velo, no habrá mesa para los panes de la proposición, no hace falta porque el pan de vida está ahí, que es Cristo. No habrá candeleros, ya que la luz del mundo estará allí. No habrá arca del pacto, ya que la gloria misma de Dios cubrirá toda la tierra. La puerta oriental estará cerrada. Obsérvense las palabras de Ezequiel. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Se ha sugerido que esta puerta estará cerrada por los siguientes motivos. Esta será la puerta por la cual el Señor Jesucristo entrará en el templo. Como señal de honor para un rey oriental, nadie podía pasar por la puerta por la cual él entraba. Fue de la puerta oriental que la gloria de Dios se alejó por última vez en el Antiguo Testamento, Ezequiel 10 del 18 y 19. Al sellar la puerta, Dios le recuerda a todos los que están adentro que su gloria nunca más se alejará de su pueblo. Sus sacrificios. Como ya hemos visto, faltarán varios muebles del templo del Antiguo Testamento en el edificio milenario. Sin embargo, el altar de bronce para el sacrificio volverá a estar. Hay por lo menos 4 profecías del Antiguo Testamento que hablan de los sacrificios de animales en el templo milenario. Isaías 56, del 6 y 7, 67, Jeremías 33, 18, Zacarías 14, 16 a 21. Pero, ¿por qué harán falta estos sacrificios de sangre animal durante la edad de oro del milenio? Para contestar esto hay que proyectarse en este fabuloso periodo futuro. Se trata de una edad sin pecado, tristeza, sufrimiento, enfermedad, Satanás, ni separación. Durante el milenio, millones de niños nacerán y serán criados por padres salvados israelitas y gentiles que habrán sobrevivido a la tribulación. Sin embargo, a pesar de su ambiente perfecto, estos hijos del reino necesitarán el nuevo nacimiento. Como hijos e hijas de Adán, ellos también, como todos los demás, necesitarán la salvación eterna. Juan 3:3 y Romanos 3:23. Pero ¿cómo se podrá llegar a estos niños? ¿Qué lecciones objetivas se pueden utilizar? Aquí tenemos una generación que se criará sin conocer el temor, experimentar el dolor, ver el odio, tomar drogas, ni ver una cárcel. Este es un motivo por el cual se volverá a instituir el sistema sacrificial durante el milenio. Estos sacrificios funcionarán como un recordatorio para todos de la necesidad, del nuevo nacimiento y una lección objetiva del costo de la salvación, un ejemplo de lo terrible que es el pecado y una ilustración de la santidad de Dios. Aquí lo vamos a dejar porque ya el tiempo nos está ganando. Vamos a tocar para la próxima clase, vamos a tocar algunos puntos que estamos dejando, ¿cómo les diría? Un poco sueltos. Y vamos a ver más ese tema, ¿no? Vamos a ver los juicios y vamos a ver el fin de los tiempos, la rebelión de Satanás, la última rebelión de Satanás, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso hemos visto todo lo que tiene que ver con el milenio, o prácticamente todo lo que tiene que ver con el milenio.
vemos que es bastante extenso. Si nos hubiéramos puesto a leer las citas, eh, todavía estaría a la cuarta parte. Hemos también hecho un pequeño trasfondo, ¿no? Hemos visto también un poco lo que hemos estudiado anteriormente, haciendo un pequeño repaso, un pequeño recordatorio. Y bueno, los espero para la próxima clase, en la cual calculo yo que terminaremos este tema de la escatología. Vayan más bien pensando cuál sería el próximo tema que vayamos a tocar. Mi sugerencia es que llevemos el tema de bibliología, porque es importante que conozcamos cómo, cómo llegó a nosotros la Biblia. Si no fuera ese, en todo caso, podría ser teología propia, que es el estudio de Dios aparte de sus obras, ¿no? O sea, Dios mismo como tal, ¿no? Sus nombres, sus atributos, sus decretos, ¿no? La economía de Dios, la Trinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son varios puntos en los cuales nos podemos demorar bastante. Es un tema bastante amplio también, que nos puede servir también para ilustrar nuestra vida cristiana. Los dejo aquí, hermanitos. Les agradezco mucho por su tiempo. Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios por la clase. Bendito Dios, te damos las gracias por esta clase, Señor. Gracias por habernos iluminado. Gracias por haber mostrado lo que tú tienes para nosotros. Y esperamos que todo esto que hemos hablado, que se ha expresado de tu palabra, que no se disperse por ahí, sino que puedan cada uno de nosotros recibirlo y atesorarlo en nuestros corazones como esta esperanza tan hermosa que es estar en el milenio juntamente contigo. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a fortalecernos, Señor, y a mantenernos firmes en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanitos. Entonces nos vemos de aquí a... si no me equivoco, nos toca el 17. El 17 lo estamos viendo. Tienen varios días, hoy es 9, tienen más de una semana para poder escuchar el audio correctamente. Les ruego, por favor, que hagan preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas que pueden salir de este tema, entonces les ruego, por favor, que hagan preguntas, ¿no? Por favor, no estén en silencio, porque no es correcto. O sea, la idea es que aprendamos todos, ¿no? Que nos edifiquemos todos. Si alguna pregunta no les puedo contestar, buscaré la información, pero siempre es bueno que todos preguntemos, ¿no? No hay pregunta tonta, sino es tonto el que no pregunta, me dijeron una vez así, ¿no? O sea, no hay nadie que sea tonto por preguntar, es tonto cuando no pregunta. Entonces, no seamos tontos y preguntemos. Así que eso nos ayuda también a crecer, a madurar, a aprender más, también a soltarnos, ¿no? Porque parece que son un poco tímidos, por eso no preguntan. Así que esforcémonos, ¿no? Esforcémonos y y traigan sus preguntas para ese sábado, para el sábado 17, ¿no? Yo sé que tiene que haber varias, porque hay muchas cosas que tal vez no nos han quedado claras. Por ahí yo mismo, en el momento en que iba leyendo, he visto por ahí algunas, uy, aquí seguramente no va a saltar una pregunta, ¿no? Entonces, tomen un papel mientras que van escuchando, apuntan las preguntas y luego las hacen en el momento de la reunión. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el 17.